Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el séptimo día, el día número 7, a la novena al Espíritu Santo, que ya nos está prácticamente dejando. Y en esta novena en particular nos hemos encontrado con tantas sorpresas, esos dones del Espíritu Santo que hemos estado compartiendo y todas estas cosas que nos han estado iluminando en nuestro caminar. Y esperemos que le haya sido de provecho a cada uno de los que están escuchando esta novena al Espíritu Santo. Y para eso, para iniciar con esta novena, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Espíritu Santo, que vives en los corazones de tus fieles, ilumina nuestros rostros con la sonrisa que surge al alma, que es capaz de gozar de las cosas de Dios. Enséñanos a vivir con alegría y que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor. Que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia. Amén. Y hoy vamos a hacer una oración. Ya con esta nos acompañará hasta el último día de la novena. Al Espíritu Santo, una invocación al Espíritu Santo del Cardenal Verdier, que se le escuchamos al Padre Wilfredo Peña Moreno en su programa de EWTN Mientras el Mundo Gira. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Y recordando un poco esa advocación de la Madre del Buen Consejo, ese don que se manifestó en ella por medio del Espíritu Santo, que ya hemos tratado en días anteriores en la novena. Pues bien, hoy continuamos con la lectura, esa lectura ya un poquito menos continuada, pero estamos dentro del mismo libro, el mismo capítulo. La carta a los Romanos, de Pablo a los Romanos, capítulo 8, ahora estamos del versículo 14 al 16. Continuamos en esa lectura continuada dentro del mismo capítulo, de Romanos, capítulo 8, versículo del 14 al 16. Dice así: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavo para caer en el temor, antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el día de hoy, en este día número 7 de la novena al Espíritu Santo, ya aquí vemos esa vinculación que se da cuando vivimos en estado de gracia, cuando conseguimos religarnos nuevamente con la vid que está, esa vid que fluye y se mantiene y está establecida como ese gran árbol frondoso que es la Santa Madre Iglesia Católica. Y aquí vemos en esta palabra que se nos comparte hoy, se nos sugiere para meditar en el séptimo día de la novena. ¿Cómo ocurre esto? ¿Y qué nos da este espíritu? Este espíritu no nos hace ser esclavos, nos hace ser libres, nos hace ser hijos de Dios. Y lo recibimos en el primer sacramento que recibimos al momento de integrarnos a la gran familia, o sea, conectarnos con la vid, que es el sacramento del bautismo, un sacramento que nos concede la gracia de darnos la oportunidad, uno, de morir con Cristo y renacer con Él, y el otro que nos concede y nos da la apertura
a la acción del Espíritu Santo para que nos dé las gracias santificantes en nuestro peregrinar en esta vida. Y también es la puerta, es la llave que abre la puerta a los demás sacramentos, como el sacramento de la comunión, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confirmación, el orden sacerdotal, la extrema unción y el sacramento del matrimonio. Entonces, como bien dice, no es para esclavizarnos o vivir bajo el temor recibir al Espíritu Santo por medio del sacramento del bautismo, sino que más bien este sacramento, recibir al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se convierte en nosotros en un espíritu que nos hace ser hijos adoptivos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ser hermanos en Cristo, hijos adoptivos por la gracia, y también nos concede el privilegio, el honor de llamar a Dios Padre, que hasta después de Pentecostés ya vemos estos términos. Por ejemplo, aquí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 16, les recuerda que el Espíritu Santo recibido en el bautismo a las personas de la comunidad en Roma hace que ellos sean hijos de Dios de forma adoptiva por medio de nuestro Señor Jesucristo y tengamos la posibilidad de exclamar, de llamarle Abba, Padre. El Espíritu mismo, como dice acá el texto, se une a nuestro espíritu y cohabita en nosotros siempre y cuando mantengamos esa amistad con Dios que nosotros llamamos y hemos llamado durante esta novena el estado de gracia. Y saber reconocer que si caemos en un pecado que básicamente nos separa de Dios, nos hace que vivamos un estado de desgraciado. Suena fuerte, pero es así. Contar que tenemos la forma de volver a religarnos con la vid, que es por medio del sacramento de la reconciliación, que está al alcance de nosotros en cada Santa Iglesia Católica, donde haya un ministro debidamente ordenado, ya sea un sacerdote o un obispo. Hoy, para finalizar, la palabra que nos invita o nos sugiere el séptimo día de la novena al Espíritu Santo nos recuerda eso, nos recuerda que hemos recibido ese influjo se mantiene vinculado con nosotros siempre y cuando vivamos en un estado de gracia. El estado de gracia se conserva por medio de la comunión frecuente, de las obras de misericordia, de solicitar la asistencia al Espíritu Santo para que sea en nuestro auxilio en medio de tantas vicisitudes y dificultades en nuestra vida. Así que tengamos en cuenta todos esos detallitos el día de hoy y acerquémonos a nuestro sacerdote más cercano o al sacerdote que tengamos de confianza y confesémonos, volvamos a restablecer ese vínculo de amor que es estar adheridos a la vid para dar frutos en abundancia y frutos conforme a la voluntad de Dios, que es estar al servicio de Dios, hacerlo todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Bien, ahora pasemos a la parte de reflexionar en esta novena, en el día séptimo de la novena al Espíritu Santo. Y ahora les comparto lo que sería esa reflexión para el día de hoy. Dice: Espíritu de verdad, llama y calor, luz beatísima, clara y dispersa de mi mente todas las sombras del error y de la duda. Irradia e ilumina con perfecta claridad lo íntimo de mi alma, que yo rechace siempre el error, que me adhiera fuertemente a la verdad según lo enseñaste o lo enseña el Espíritu Santo por medio de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. Que camine en tu esplendor, en esa luz que irradia el Espíritu Santo. Revístenos de tu santa luz, que yo permanezca siempre en tu verdad y en tu pura claridad. Y esa es la invitación del día de hoy, la invitación a dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que sea Él que nos llene de su calor, de ese fuego transformador que va convirtiéndonos poco a poco y dejándonos morir a ese hombre viejo o renunciando a las cosas malas de este mundo y apreciando, amando, queriendo, deseando las cosas
del mundo venidero, las cosas de lo alto. Pedimos por medio de esta reflexión también que irradie en lo más íntimo de nuestra alma esa claridad. ¿Para qué? Para rechazar el error doctrinal, el error incluso dentro de la Iglesia Católica. Y podríamos atrevernos a decirnos hoy que hay sacerdotes, que así como hay muchos buenos y santos sacerdotes que tratan de buscar esa santidad por medio de la vida sacerdotal, hay otros también que se han ido perdiendo o están perdiendo a muchas almas. Hoy oremos por ambos, por el buen sacerdote que tiene ese caminar en la fe, y oremos por el mal sacerdote para que escuche la voz del Espíritu Santo y recuerde para qué vocación fue llamado esa vocación de mantener al redil unido en unidad. Pedimos al final que nos mantengan en la enseñanza de la iglesia, esa iglesia que es ese árbol frondoso donde circula el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos da la vida, nos da el entendimiento y nos da los 7 dones que nos permiten avanzar en este valle de lágrimas. Dice acá al final: revístenos de tu santa luz, que yo permanezca siempre en tu verdad y en tu pura claridad. El Espíritu Santo es eso, es esa luz que nos guía en medio de las tinieblas y las despeja. No solo nos guía en medio de las tinieblas, sino que las despeja. Y eso está en función a la disposición de nuestras almas, en función a la disposición de que nosotros tengamos esa capacidad de decir: Señor, me abandono en ti. Y bien, parte de esto que hemos compartido el día de hoy va muy de la mano con el don que compartiremos en este día número 7 de la novena del Espíritu Santo, y es el don de ciencia, el don de la ciencia también llamado. Dice: nos da a conocer la verdad, el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Eso es lo que podríamos establecer como definición general de lo que es el don de la ciencia. Ahora iremos desarrollando desde la catequesis del credo de San Juan Pablo II. Dice: la reflexión sobre los dones del Espíritu Santo que hemos comenzado en los domingos anteriores, recordemos que esto es una catequesis que se viene dando domingo tras domingo, donde el Papa, el San Juan Pablo II, Papa ya canonizado, él compartía en su reflexión u homilía o en la parte de la catequesis de la Plaza de San Pedro. Por eso que habla en el documento de domingos anteriores. Continuamos leyendo. Nos lleva hoy a hablar de otro don, el don de la ciencia, gracias al cual se nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador, que es lo que estábamos viendo. Aquí se nos irá ampliando este texto. Recuerden que esto, tanto para ustedes, que es una audiencia, como para mí, es enriquecedor, porque nos va adentrando a entender mucho de lo que son estos los 7 dones del Espíritu Santo. Por eso lo puse como parte complementaria a esta novena. Continuamos. Sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desarrollo de las ciencias, está expuesto particularmente a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo. Ante la multiforme riqueza de las cosas, de su complejidad, variedad y belleza, corre riesgo de absolutizar y casi de divinizar hasta hacer de ellas el fin supremo de su misma vida. Y aquí me detengo. Asimismo, como habla Santo Tomás de Aquino de las vías para conocer la existencia de Dios, santo grande en la Iglesia Católica, doctor de la Iglesia, también esta misma vía, sin una debida atención, nos podría llevar a endiosar, porque recordemos algo: la naturaleza, la creación, la vida, el cielo, las nubes, como dice el cántico de Daniel del Antiguo Testamento, ahorita no recuerdo el texto, criaturas del Señor, bendecida al Señor. Ellas están en disposición a alabar a Dios. Y si nosotros contemplamos la naturaleza y eso nos lleva a alabar a Dios, es como hablamos en algunas otras novenas de la verdadera devoción a algo.
Si yo, por ejemplo, una devoción a una advocación mariana o a un santo en particular, esa vocación me lleva a Dios, es buena. Igual, encontrarse con Dios en la naturaleza, como una de las vías que propone Santo Tomás de Aquino, y nos lleva a Dios, es buena. Pero acá toca un punto importante. El día de hoy, la reflexión y el compartir sobre el don de ciencia. Si esto nos lleva a creer que el fin último es lo creado, entonces no le estamos dando culto al Creador, al que dio en sí el ser a los animales, a la existencia, creador de cielos y tierra. ¿Okay? Continúo leyendo. Esto ocurre sobre todo cuando se trata de las riquezas, del esplendor, del poder que precisamente se puede derivar en las cosas materiales. Estos son los ídolos, y me detengo aquí, ídolos. Toda cosa que nos aleje de Dios es un ídolo. Incluso, me atrevo a decir aquí abiertamente con ustedes, que una devoción a un santo mal llevada nos puede convertir ese santo en un ídolo y por ende alejarnos de Dios. Continúo leyendo. Estos son los ídolos principales ante los que el mundo se postra demasiado a menudo. Y ahí vemos cómo caemos, y me incluyo yo también aquí, e incluso me podría atrever a compartirles abiertamente que a veces soy uno de los primeros que caen en esto, pero es una lucha constante que uno tiene en el ídolo de el tener. ¿En qué sentido? En el tener de no solo se trata a veces de envidiar, sino el tener de y cómo resuelvo, y cómo hago, y cómo veo. Y a veces nosotros caemos en esta situación. Y al caer en esta situación, nosotros incluso nos volvemos nuestros propios ídolos, buscando la solución a veces en nosotros mismos, y caemos sin querer en el pecado de la soberbia. Esa concupiscencia que ya hemos tratado por encima, muy light, en otras novenas. Continúo leyendo. Para resistir estas tentaciones sutiles, muchas veces son sutiles, y para remediar las consecuencias nefastas a la que puede llevar estos ídolos o estas tentaciones que nos conducen a caer en idolatría muchas veces, es aquí que el Espíritu Santo socorre al hombre con el don de la ciencia. Es esta la que le ayuda a valorar realmente las cosas en su dependencia esencial, o sea, en el Creador, como no como el fin, sino como el medio para llegar a Dios. Gracias a ella, como escribió Santo Tomás de Aquino, cita aquí el texto: el hombre no estima las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas sino en Dios el fin de su propia vida. Llamemos criaturas a los objetos que usamos todos los días: un carro, una casa, la esposa de uno, la novia de uno, el hijo de uno, la hija de uno, la abuela, la tía, hermanos, todo. Todo objeto que me aleje de Dios se convierte en un ídolo. Pero si ese objeto me lleva a Dios como un medio para llevarme a Dios, entonces podemos aplicar otro dicho de otro personaje, otro santo realmente, santo muy famoso, que nos regaló los ejercicios espirituales. Estamos hablando de San Ignacio de Loyola, otro coloso dentro de la iglesia, fundador de la orden de los jesuitas. Decimos acá el tanto cuanto, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la iglesia a lo largo de los siglos va desarrollando, no cambia nada, sino que le va dando esa amplitud al contexto, y si esto nos lleva a Dios, nos es funcional y debemos abrazarlo, como dice tanto cuanto algo más cerca a Dios, lo debemos tomar, abrazar y abanderarnos de eso para continuar nuestro camino hacia el Padre. Tanto cuanto nos aleje de Dios, debemos rechazarlo, incluso despreciarlo y aborrecerlo. Continúo acá leyendo. Así logra descubrir el sentido teológico de lo creado, viendo las cosas como manifestaciones verdaderas y reales
aunque limitadas, de la verdad, de la belleza, del amor infinito que es Dios. Y entonces ahí vemos cómo podemos ver por medio de lo creado en la naturaleza, por ejemplo, ese tema de lo que nos lleva a Dios. Por ejemplo, podemos aplicar esto mismo a un santo, a una santa, que tanto de su ejemplo de vida me acerca a Dios. No es porque la santa tenga algún poder especial y que ella en sí sea una diosa, que en eso hay que tener cuidado. Y ahí es donde debemos pedir el don de ciencia, para que Él nos guíe, ese don del Espíritu Santo nos ayude a tener esa claridad y esa facilidad de discernir cuando realmente es una devoción que agrada a Dios y cuando se vuelve una idolatría. Continúo leyendo. Y como consecuencia se siente impulsado a traducir este descubrimiento en alabanza, cantos, oraciones y acciones de gracia. Y aquí me detengo una vez más recordando el cántico de Daniel. Criaturas del Señor, bendecid al Señor. Habla de las aguas, habla de la tierra, habla hasta de uno mismo. Sol y luna, bendecida al Señor. Y entonces vemos el punto. Estas movidas divinas que ocurren en nuestro interior, si vivimos en estado de gracia y permitimos que la tercera persona de la Santísima Trinidad actúe en nosotros, nos permite, por ese influjo, llegar a este discernimiento y dar gracias a Dios por el día, por la luz, por el sol, por las nubes, por la lluvia. Si se la pasó todo el día lloviendo, bendito sea el Señor que me da la lluvia y permite que esa lluvia nos llegue. Entonces todo se puede convertir en una acción de gracia, en una alabanza, porque reconocemos que eso no viene porque está ahí, sino porque hubo podríamos decir, un hacedor. Ese es un término que creo que me parece que también usa Santo Tomás de Aquino. Un hacedor que pone las cosas en su posición. ¿Para qué? Para que se le dé gloria y honra a Él. Como un padre que es ese proveedor que nos da el pan nuestro de cada día. Continúo leyendo. Esto es lo que tantas veces y de múltiples modos nos sugiere el libro de los Salmos. Dice acá, ¿quién no se acuerda de algunos dichos, de algunas dichas manifestaciones? Cita acá, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Salmo 18, versículo 19. También podemos tomar de referencia el Salmo 8, versículo 2. Alabad al Señor en el cielo, alabad en su fuerte firmamento, alabad sol y luna, alabadlo estrellas radiantes. Salmo 148, versículo 1, Salmo 148, capítulo 1, versículo 3. ¿O no? Me enredé aquí, disculpen. Salmo 148, versículo 1 y versículo 3. Ya. Entonces, me da culpa. Continuamos. El hombre, iluminado por el don de ciencia o el don de la ciencia, descubre al mismo tiempo la infinita distancia que separa las cosas del Creador. Y ahí vemos que el fin último es Dios y Dios está por encima de todo. Pero hay una infinita distancia. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, irse a ver un avistamiento de ballenas y decir, ay, mira, ahí está Dios, que decir, oh, mira, si a esto no es el fin, sino un medio para llegar a Dios, ¿qué es Dios? Y ahí comenzamos a ver su infinita majestad y lo alabamos y nos postramos a Él. Continúo leyendo. Descubre al mismo tiempo la infinita distancia que separa las cosas del Creador. Su intrínseca limitación, o sea, de las cosas creadas, y la insidia que pueden construir cuando al pecar hacen de ellas mal uso. Y aquí va el punto. Dios nos provee todo, incluso un trabajo para poder ganar dinero. Pero si usamos mal el dinero y lo creemos el dinero como un fin, sino más bien como un medio que Dios nos brinda por medio de un trabajo, como una consecuencia de dicho trabajo, y no vemos eso que es un medio para que podamos ayudar a nuestras familias o que Dios nos permite para alcanzar algún bien, para glorificarse por medio de ese bien, entonces
ya sabemos que estamos dándole un buen uso. Pero si lo hacemos a lo contrario, o sea, por ejemplo, tenemos un trabajo para tener un esposo en la casa y una querida yendo a ese extremo, entonces no estamos haciéndolo con un fin correcto. Continúo leyendo. Es un descubrimiento que lo lleva a advertir con pena su miseria y le empuja a volverse con mayor ímpetu y confianza a aquel con A mayúscula, que es el único que puede apagar plenamente la necesidad de infinito que lo acosa. Y aquí vemos, y les comparto un tema interesante que acaba de traer esta meditación el día de hoy, y es el tema de lo infinito. Y eso infinito, no sé qué santo lo decía, ahora me queda la duda si fue Santo Tomás de Aquino o San Ignacio, San Ignacio Loyola, Santo Tomás de Aquino o San Agustín. Me parece que fue San Agustín que mencionó una frase, voy a parafrasearla, que él decía que mi corazón no descansará hasta encontrarse con Dios. Más o menos creo que así dice la frase, ¿no? Pueden comentar igual en los comentarios, igual estamos abiertos a la corrección, no somos perfectos, pero más o menos así dice la frase. Y esta parte me recordó a él, me recordó a esa frase que mencionó San Agustín, que dice: ¿qué es lo único que puede apagar plenamente la necesidad de infinito de las cosas? Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él es el que nos sacia, Dios, la Trinidad. Ya, spoiler, novena que empezamos pronto, ya prácticamente estamos a vísperas de iniciar esta novena, que también les sugiero ir a ver el video introductorio de dicha novena. Él es el que nos transforma, la Santísima Trinidad, y en este caso manifestada en la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Todo esto nos sacia de esa sed de infinito. Por eso es que el ser humano trata de llenarse de cosas, y si vemos los ricos siempre quieren más, quieren más, quieren más, porque realmente están buscando a Dios en los ídolos, en las cosas terrenas del mundo, y no se fijan de que todo eso pasará y todo será vil, todo se irá con el tiempo, todo se quedará aquí, no nos llevaremos nada y nos tendremos que presentar ante el Padre, y Dios nos pedirá: hijo, ¿qué hiciste con los talentos que te puse en tus manos? Y uno dirá: bueno, Señor, aquí te los dejo porque yo los escondí porque tenía miedo, o porque vi más importante al mundo que a ti. Y prácticamente nos estaremos, como quien dice, echando la soga al cuello. Continúo leyendo ya para finalizar. Esta ha sido la experiencia de los santos, ese buscar llenarse de Dios, y eso también involucra vaciarnos del mundo. No me puedo llenar de algo si tengo algo que me llena, pero yo tengo que vaciarme de eso para llenarme de Dios. Continúo leyendo. Pero de forma absolutamente singular, esta experiencia fue vivida por la Santísima Virgen María. Vuelve a aparecer la Gran Señora, esa madre tuya, madre mía, madre de todos nosotros, incluso de nuestros hermanos cristianos no católicos, también es su madre. Continúo leyendo. Que con el ejemplo de su itinerario personal de fe nos enseña a caminar para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestro corazón estén firmes en la verdadera alegría. Y esto nos invita hoy, a ejemplo de la Santísima Virgen, confiarnos en la voluntad, en la providencia divina y dejarnos en el Señor. Sé que es difícil, sé que es complicado, a veces nos cuesta, pero seamos como esos niños pequeños, como dice nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Sean como niños, y no es ser aniñados, sino tener esa confianza, como un niño pequeño la tiene su padre. Nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, que es el único que realmente puede saciar nuestra sed de infinito, como dice el texto del día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Espíritu Santo, nos consagramos a ti, consagramos nuestra vida, te ofrecemos nuestro compromiso de vivir en la luz. Y aquí me detengo un poquito en esta oración. Nos comprometemos a vivir en la luz, o sea, poner nuestro esfuerzo para resistir el abatimiento, pero siempre de la mano con el Espíritu Santo y pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María para que ore al Padre, para que nos envíe los dones que necesitamos y nos aumente nuestra fe, esperanza y caridad, siempre todo esto alineado conforme a la voluntad de Dios y para el bien de las almas. Continúo con la oración. Y ver la vida con esperanza. Una de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.